El dolor que me dejó un error en la Matrix. Nunca he tenido hijos ni pareja estable, ni planes de boda, ni un embarazo, nada de eso. Pero hubo un día, o mejor dicho, una noche, en la que sentí el dolor más profundo que he conocido, y todo ocurrió dentro de un sueño. Esa noche soñé que tenía gemelos, dos niños idénticos, rubios, con el cabello rizado y una sonrisa tan viva que parecía iluminar todo a su alrededor. Eran traviesos, dulces, y yo era su mamá. No recuerdo detalles del lugar donde vivíamos ni qué hacía exactamente con ellos, pero sí recuerdo claramente lo que sentía. Amor, amor puro, un amor tan real que me daba paz solo con verlos jugar. Pero el sueño dio un giro brutal. En algún momento, uno de los gemelitos enfermó. No sé de qué ni cómo pasó, pero en el sueño lo vi fallecer. Lo sostuve en mis brazos mientras se apagaba. Lo peor fue que el otro niño, al verlo irse, como si no pudiera soportar el dolor de quedarse solo, también se fue poco después. No por enfermedad, simplemente se fue, dejó de vivir, como si su alma hubiera decidido seguir a su pequeño hermanito. El dolor que sentí fue tan fuerte, tan insoportable, que me desperté llorando. Literalmente desperté empapada en lágrimas, con la garganta cerrada del llanto. Pensé que era el tipo de mal sueño que de pronto te sacudes con un vaso de agua y un rato de distracción, pero no, esa tristeza se quedó conmigo. Pasó una hora y luego un día. Yo seguía llorando. Pasó la semana y yo aún sentía el pecho hecho trizas. Me invadían recuerdos de sus caritas, de sus risas, de la forma en la que se abrazaban, pero lo que más me dolía era volver a ver en mi mente una y otra vez sus pequeños cuerpos fríos, ya sin vida. Ese color cenizo en sus rostros me perseguía cada noche al cerrar los ojos. Lo más raro es que, como te decía, jamás he sido madre. No sé cómo se siente parir, criar o incluso perder a un hijo. Pero este sueño me dejó una huella tan profunda que hasta hoy, años después, sigo sintiendo un vacío que no puedo explicar. No hay lógica detrás de esto. Nunca existieron, pero los lloré como si hubieran sido reales. Como si en algún otro lugar, en algún otro universo, yo hubiera sido su mamá y los hubiera parido. Este es un dolor que me ha dejado lo que yo creo fue un error en la Matrix. Relato de Fernanda S. ¿Con quién habla mi mamá? No sé si esto que me pasó fue un fallo en la realidad o solo una confusión extraña, pero hasta hoy sigo sin entenderlo del todo. Estaba en mi casa como cualquier otro día. Mi mamá andaba haciendo sus cosas y yo me había sentado en la sala revisando el celular o viendo la tele, no recuerdo bien. Escuchaba que mi mamá hablaba en voz alta, como cuando va contando cosas mientras limpia la cocina. Pensé que estaba hablando por teléfono porque se le da mucho platicar con sus amigas o con mis tías durante el día, así que no le presté mucha atención. De repente, escuché que me pegó un grito de las de la cocina. Me preguntaba que dónde estaba. Yo le respondí que estaba en la sala. Entonces vino lo raro. Mi mamá se asomó con cara de extrañada y me dijo, ¿cómo que en la sala? Si lleva rato aquí conmigo. Me le quedé viendo sin entender. Le contesté que no era cierto, que llevaba mucho tiempo en la sala y de ahí no me había movido. Y me respondió algo que me extrañó muchísimo. Si tú estabas aquí hace un momento, te estaba contando algo y tú solo asentías con la cabeza. Te pregunté otra cosa, no me contestaste. Cuando volteé a verte, ya no estabas. Al principio pensé que estaba bromeando, pero la vi seria. Estaba confundida. Incluso se le veía un poco espantada. Me repitió que llevaba varios minutos hablando conmigo, que me había visto ahí. Estaba parada junto a la mesa, asintiendo como si estuviera escuchándola,
que todo parecía normal hasta que de pronto desaparecí. Yo por mi parte juro que nunca me levanté de la sala, pero entonces, ¿quién o qué estaba ahí con ella? Relato anónimo. Falla de la realidad en un ascensor. Les quiero contar algo que me pasó hace unos años y que siento que fue una falla en la realidad. Una noche salí con mi cuñado y mi hermana. Fuimos los tres al cine, a una plaza muy conocida de la Ciudad de México. Llegamos y tomamos el elevador que nos dejaba muy cerca del cine. Llamamos al ascensor y seguimos platicando mientras esperábamos, cuando se abrieron las puertas. Adentro había un niño. Iba solo. Llevaba un corte de cabello tipo honguito, camiseta blanca, pantalón oscuro y estaba rascando el piso con la punta del pie derecho, justo donde había una mancha como de algo seco. Quizá era chicle o pintura vieja. Nos llamó la atención, pero no dijimos nada. Simplemente entramos. El niño no se bajó, subió con nosotros. En el siguiente piso, se bajó sin decir una sola palabra. Las puertas se cerraron y seguimos subiendo. Pero lo más extraño fue lo que pasó después. En el siguiente piso, el elevador volvió a detenerse. Cuando se abrieron las puertas, el mismo niño entró exactamente igual. Mismo corte, misma ropa, misma actitud. Se paró en el mismo lugar justo frente a la mancha y volvió a raspar el piso con la punta del zapato. Nos quedamos en silencio. Nos miramos de reojo como preguntándonos si los demás también estaban notando lo raro. El niño no presionó ningún botón, no dijo ni una sola palabra, pero cuando llegamos al siguiente nivel, el elevador se detuvo de nuevo. Se abrieron las puertas y se bajó de golpe, corriendo sin mirar atrás. Nosotros seguimos hasta el nivel del cine y nos bajamos. Íbamos hablando medio nerviosos, medio incrédulos y pensamos que tal vez nos estaban jugando una broma algunos gemelitos, o a lo mejor era parte de algún experimento social, un youtuber, un tiktoker. En taquilla compramos nuestros boletos y vimos que todavía faltaba para que empezara nuestra función, así que decidimos dar una vuelta por la plaza. Regresamos hacia el mismo elevador por el que habíamos llegado. Presionamos el botón y esperamos un rato, pero no llegaba. Pasaron 5 minutos y nada. Entonces una señora de limpieza que estaba vaciando un bote de basura cerca de ahí nos dijo que ese elevador no estaba funcionando. Nosotros le contestamos que sí, que acabamos de usarlo. Ella se nos quedó viendo un momento como dudando si le hablábamos en serio, y luego dijo: no, joven, ese elevador lleva descompuesto desde hace 2 semanas. Van a venir a arreglarlo hasta fin de mes. Nos quedamos los tres en seco, paralizados. Ahí fue cuando ya no nos pareció gracioso. La sensación de extrañeza fue creciendo durante toda la noche. Al final entramos al cine, vimos la película y al salir, solo para estar seguros, pasamos de nuevo por ahí. Ese ascensor seguía fuera de servicio. Relato de Benito S. ¿Quién o qué venía a mi lado? Trabajo en un restaurante y como mi casa queda algo lejos, muchas veces durante mis descansos prefiero no irme. En lugar de eso, me acomodo en una especie de cama improvisada que armé en la bodega del restaurante. Puse unos cartones encima de unas tarimas, esas bases de madera que se usan para transportar mercancía, y ahí me echo un rato cuando tengo tiempo libre. Una tarde, después de haberme quedado dormido un rato, pasó algo que no he podido explicar hasta el día de hoy. Estaba en medio de una de esas siestas rápidas cuando sentí que alguien me sacudía suavemente el hombro. Abrí los ojos todavía medio adormilado y vi que era uno de los meseros del restaurante. Me dijo que ya era hora de entrar, que mi descanso había terminado. Me levanté algo aturdido y comenzamos a caminar juntos rumbo al área principal. Veníamos platicando, aunque la verdad no le puse mucha atención. Todavía tenía la cabeza medio nublada por el sueño. Cuando abrí la puerta que conectaba la bodega con la barra del restaurante, me detuve en seco. Ahí, frente a mí, estaba el mismo mesero. Se encontraba sirviendo unas margaritas. Traía el uniforme impecable, moviéndose como si nunca se hubiera ido del lugar.
Me giré de inmediato hacia mi izquierda, donde se supone que venía caminando conmigo, pero ya no había nadie. Me acerqué a él un poco confundido y le pregunté, ¿tú me fuiste a despertar? Me miró con cara de que no entendía nada y me dijo, ¿estás loco o qué? Yo he estado aquí todo el tiempo. No, en serio, le insistí. Venías caminando conmigo hace unos segundos, te vi. Me soltó una risa nerviosa y dijo, ¿cómo voy a venir contigo si no me he movido de aquí? Tú vas llegando. Ahí fue cuando me empezó a caer el 20. Lo más raro es que me di cuenta de que por el lado desde el que supuestamente él entró a despertarme, no se puede pasar. Está bloqueado desde hace semanas por unas cajas y equipo del restaurante. Nadie entra ni sale por ahí. No sé qué fue eso. No estaba soñando, de eso estoy seguro. Sentí la sacudida, vi su caja, vi el estuche que traía en la mano, la voz. Caminamos juntos y luego desapareció. Hasta el día de hoy no tengo idea de lo que ocurrió. No se lo cuento a cualquiera porque sé que suena absurdo, pero fue real. Tal vez una falla en la realidad. Relato de Ever O. Error de la realidad en el espejo. Cuando era niño, tenía unos 6 años. Descubrí algo raro con un espejo que había en mi casa. Era uno de esos rectangulares colgado en el pasillo justo afuera de los cuartos. Yo pasaba mucho tiempo mirándome en él, no para arreglarme ni nada, sino como jugando. Me paraba frente al reflejo y le hablaba a mi imagen. Le decía cosas como, quítate de ahí, quiero ver qué hay atrás. Sí, ya sé que suena raro, pero a esa edad uno dice y hace cosas sin pensarlo mucho. En mi cabeza yo sentía que el espejo era como una ventana y que si el yo del otro lado se quitaba, iba a poder ver qué había más allá. Obviamente nunca pasó nada, o al menos eso pensé por mucho tiempo. Años después, cuando tenía como 16, todavía vivía en la misma casa. Ese espejo seguía colgado en el mismo lugar y para ese entonces yo no le hablaba ni me quedaba viéndolo tanto. Solo pasaba por ahí cuando me estaba arreglando para salir con mis amigos o para ir a la escuela. Pero empezó a pasar algo extraño. De vez en cuando, al pasar por el pasillo, veía al espejo de reojo, pero no me reflejaba. Nada. Solo estaba el marco, la superficie brillante, pero no aparecía. Era como si fuera una lámina vacía. Entonces me regresaba un par de pasos, me ponía frente a él y ahí estaba otra vez mi reflejo, como si nada. No era todo el tiempo. Pasaba cada cierto día, cada ciertos movimientos, siempre y cuando no lo estuviera mirando directamente. Lo más raro es que nunca me asustó del todo, más bien me dejaba pensando. ¿Habría sido mi mente, una ilusión óptica o realmente ese espejo se había programado desde hace muchos años para mostrar otra realidad? Nunca se lo conté a nadie. Relato de Miguel G. La realidad al otro lado del espejo. A mi novio no le gustan los espejos. Es algo que noté desde que comenzamos a salir, pero nunca me animé a preguntarle por qué. Cada vez que pasábamos frente a uno, desviaba la mirada o simplemente se alejaba. Parecía inquieto con el tema, pero yo no quise presionarlo. La conversación llegó tiempo después cuando decidimos irnos a vivir juntos. Yo ya estaba pensando en qué cosa llevarme al nuevo departamento y entre ellas tenía varios espejos. Uno grande de cuerpo completo que me encantaba, otro más chico para el pasillo y uno que ya estaba instalado en el baño. Antes de empacar sentí que era momento de hablarlo con él. No quería que se sintiera incómodo en su propio hogar. Una noche, mientras cenábamos y hacíamos planes sobre la mudanza, saqué el tema. Le dije con cuidado que pensaba llevarme los espejos, pero que entendía si él prefería que no fuera así. Ahí fue cuando me lo contó. Me dijo que todo comenzó cuando era adolescente, en la casa de sus papás. En la sala tenían un espejo enorme, casi del tamaño de toda la pared. Sus papás lo habían instalado desde que él era niño, así que siempre estuvo ahí, como parte del paisaje.
Pero una tarde todo cambió. Estaba viendo una película solo en la sala, medio acostado en el sillón. De pronto, con el rabillo del ojo, notó que algo se movía en el espejo. Al principio pensó que era su propia silueta al cambiar de postura, pero cuando volteó a ver de lleno, se encontró con algo que no esperaba. Era su reflejo, sí, pero no estaba sincronizado con él. Me explicó que su reflejo no se movía al mismo tiempo, sino como si intentara imitarlo, como si alguien del otro lado estuviera copiando sus movimientos, pero con un ligero retraso. Se quedó congelado, tratando de convencerse de que solo estaba cansado o sugestionado. Volvió la vista a la televisión intentando ignorarlo, pero segundos después volvió a verlo de reojo. Esta vez cuando giró la cabeza hacia el espejo, el reflejo le estaba sonriendo. No era una sonrisa casual o natural, era una sonrisa rara, tensa, como si esa versión de él supiera algo que él no. Ahí fue cuando se levantó de golpe, gritó y salió corriendo de la casa. Se quedó afuera esperando a que sus papás regresaran en la noche. Nunca les dijo nada. Tenía miedo de que pensaran que estaba loco o que seguramente solo había sido parte de su imaginación, un mal sueño. Después de eso evitó ese espejo a toda costa. Me dijo que de vez en cuando aún podía ver movimientos extraños por el rabillo del ojo, pero ya no se atrevía a mirar de frente. Al poco tiempo cumplió 18. Se consiguió un trabajo y se mudó por su cuenta. En su nuevo departamento solo tenía un espejo pequeño en la azotehuela, el típico que se usa para peinarse o rasurarse rápido antes de salir. Fue entonces cuando lo entendí. Me dijo con voz baja. Lo que hay del otro lado del espejo no es un reflejo, es otra realidad. Ahí hay otro yo, y a veces siento que quiere salir. Después de escuchar eso, entendí muchas cosas. Accedí a dejar los espejos grandes, solo conservamos el del baño, más por necesidad que por gusto. Aún así, noto que evita ese espacio. No se queda mucho rato ahí, se arregla rápido y se va. A veces lo sorprendo cerrando la puerta del baño incluso cuando está vacío. No le he vuelto a preguntar nada y creo que es mejor así. Relato de Diana P. Lo vi bajar conmigo. Esto me pasó hace un par de años en la línea H del subte de Buenos Aires. Era una noche, no muy tarde, pero yo venía cansado, medio adormilado. Había salido con un amigo, mi mejor amigo de toda la vida, y estábamos volviendo juntos a casa. Nos subimos al tren en Hospitales. Íbamos sentados sin hablar mucho, cada uno con sus pensamientos. Yo cerré los ojos porque el viaje era largo y me sentía agotado. No me dormí profundo, pero estaba en ese estado donde escuchas todo a lo lejos, como en un segundo plano. De pronto sentí que alguien me sacudía el brazo. Abrí los ojos y era mi amigo. Dale, bájate, me dijo. Ya llegamos a Venezuela. Me levanté medio dormido, pero lo seguí sin problemas. Estoy seguro de que me puse de pie y caminé tras de él. Bajamos juntos. Recuerdo incluso ver un par de personas en el andén y cómo el tren se iba alejando detrás nuestro. Pero cuando subí las escaleras y salí a la calle, algo ya no cuadraba. Miré alrededor y me doy cuenta de que no estoy en Venezuela, estoy en Las Heras. No sé cómo lo supe al principio, pero algo me resultaba raro. El entorno, la avenida, los edificios y cuando veo el cartel de la estación lo confirmo, Las Heras. Me detuve en seco, me sentí desorientado. ¿Cómo llegué ahí? Lo más raro, mi amigo ya no estaba. Miré hacia atrás esperando verlo subir, pero no había nadie. Saqué el celular, lo llamé y me atendió sorprendido. Me dijo que yo nunca me había bajado con él, que se quedó mirando mientras salía y cuando giró para hablarme, yo ya no estaba. Él había bajado en Venezuela, como siempre. Me esperó afuera, pero no me vio salir. Pensó que me había quedado dormido de nuevo. Yo, por mi parte, estoy convencido de que lo seguía a él, de que caminamos juntos hacia la salida, de que incluso hablamos unas palabras en el andén. No sé cómo explicarlo, ni siquiera sé cómo pasó.
No sentí el trayecto ni el salto, solo dejé de estar con él y aparecí en otro lugar. Relato de Alexis L. Fallas en la realidad en Garibaldi. Algo muy raro me pasó recientemente. Todavía no encuentro una explicación lógica y por eso decidí contarlo, por si a alguien más le ha ocurrido algo parecido. No fue nada espectacular, ni vi fantasmas, ni desaparecí, pero sí sentí que algo no cuadró, que tal vez hubo una falla en la realidad. Eran alrededor del mediodía. Tomé el metro en Bellas Artes en la línea 8, dirección a Constitución de 1917. La idea era transbordar en Chabacano porque tenía que ir a ver a una persona que me esperaba en dirección Garibaldi. Así que en teoría iba en la dirección contraria, pero ese era el plan, bajarme, cruzar al otro lado del andén y tomar el metro en sentido opuesto junto con esta persona. Todo parecía normal. Me subí al vagón, iba algo distraída, pero atenta a no pasarme de estación. No me dormí, no me distraje con el celular, no me metí en ninguna conversación, solo contaba las estaciones mentalmente, como suelo hacerlo. Cuando llegamos a Chabacano, me bajé sin problema. Fue al salir del vagón que algo me hizo ruido. Por costumbre, miré los letreros que indican hacia dónde va el tren en ese andén. Me detuve en seco. Estaba en dirección a Garibaldi, no en dirección Constitución, que era la que yo había tomado desde Bellas Artes. Me quedé parado unos segundos procesando. Revisé mentalmente el trayecto. No me había bajado antes. No había transbordado, no me cambié de vagón, nunca di vuelta atrás. Solo me subí y me bajé en el punto correcto y sin embargo al bajarme estaba en el sentido opuesto. ¿Cómo cambié de dirección si nunca me moví del tren ni de andén? No hubo ningún aviso, ninguna falla aparente. Solo pasó. La única explicación que se me ocurre, un fallo en la realidad. Relato de Marisa D. El metro se saltó una estación. Hace varios años me pasó algo muy raro en el metro de la Ciudad de México. No sé si fue un simple error del sistema o algo más extraño, pero hasta hoy lo recuerdo con esa sensación incómoda de cuando las cosas no deberían de pasar y sin embargo pasan. Alrededor de las 8 de la noche, mi papá se había llevado el coche al trabajo, así que quedamos en vernos con él en el centro histórico. La idea era que mi mamá y yo lo alcanzáramos en la estación Allende, donde él ya nos estaría esperando. Tomamos la línea 2 del metro y todo iba normal. Cuando llegamos a Zócalo, nos pusimos de pie y nos acercamos a la puerta, listas para bajarnos en la siguiente estación, que como muchos saben, es Allende. Íbamos atentas, conversando poco, más enfocadas en no pasarnos. Pero entonces pasó lo inexplicable. El tren mm, no se detuvo en Allende. Es más, el tren ni siquiera pasó por Allende. Simplemente se brincó de Zócalo a Bellas Artes. Lo hizo sin aviso, sin frenarse, sin nada. Cuando nos dimos cuenta, ya se estaban abriendo las puertas. Mi mamá y yo nos miramos confundidas, como si las dos al mismo tiempo nos hubiéramos preguntado si eso que acababa de pasar era real. Y no fuimos las únicas. Otras personas que estaban de pie también se quedaron viendo las puertas con cara de extrañeza. Algunos incluso preguntaron en voz baja, ¿no seguía Allende? Nos miramos entre todos como buscando una explicación, pero nadie decía nada con certeza. Solo sabíamos que algo no había salido como debía. Antes de que se cerraran las puertas nos bajamos ahí, en Bellas Artes, con una sensación rara. Mi mamá, que es muy emocional, solo dijo, ay, mejor vámonos caminando, no quiero volver a subirme. Así que salimos del metro y le llamamos a mi papá. Le dijimos que mejor lo veíamos en la esquina del eje central, cerca de ahí. Cuando por fin nos encontramos le contamos lo que había pasado, esperando que reaccionara con algo de asombro, pero su respuesta fue bastante simple. Ay, seguro el conductor se siguió de largo. Eso pasa a veces. Tal vez. Pero lo que no le pareció tan lógico fue cuando le dijimos que ninguna de las dos vio la estación Allende pasar por la ventana.
como suele suceder incluso si no se detiene. Íbamos atentas, mirando hacia afuera, listas para bajarnos, y sin embargo la estación simplemente no apareció. Además, no habíamos sido las únicas. Hasta hoy no sabemos qué fue lo que ocurrió. Un error del sistema, un atajo entre túneles, una distracción colectiva o tal vez auténticamente un fallo en la realidad. Relato de Irene M. Los ojos del hombre del metro. Esto me pasó hace algunos años en la línea 1 del metro de la Ciudad de México, la línea rosa. Eran como las 10 de la mañana más o menos. Yo iba rumbo al trabajo y como no estaba tan lleno el vagón, me senté justo frente a un señor que me llamó la atención desde el primer momento. No era tanto por cómo iba vestido o por su actitud, sino porque tenía una mano tapándose el ojo derecho. Estaba completamente inmóvil, como si intentara disimular que algo le pasaba, pero el gesto se notaba forzado. Se veía como alguien que no quería que lo vieran, y eso, irónicamente, fue lo que más me hizo fijarme en él. Pasaron un par de estaciones y por mera curiosidad no dejaba de observarlo. En algún momento, quizá al notar que lo estaba mirando, bajó la mano lentamente, y fue entonces que me congelé. Donde debería de haber estado su ojo, había una especie de bola de sangre. No sabría cómo describirlo bien, pero era como si el ojo estuviera fuera de su lugar, o como si lo hubieran reventado. No había cuenca visible, solo un bulto rojo que parecía moverse levemente como palpitando. Fue algo impactante. Lo único que pude hacer fue mirar hacia otro lado, incómodo y al mismo tiempo sorprendido. Incluso me sentía un poco culpable por haberme quedado viendo tanto tiempo. Pensé que tal vez era una enfermedad, una condición médica, algo que simplemente no podía o debía juzgar. Él se volvió a cubrir el ojo con la misma tranquilidad con la que había descubierto. Bajó la mirada, como si nada hubiera pasado. El metro siguió su recorrido. Yo traté de no pensar mucho en el asunto, pero no podía quitármelo de la cabeza. Cuando por fin llegamos a mi estación, me levanté para bajarme y justo antes de salir, por impulso, volví a verlo. Y ahí fue cuando todo se volvió extraño. El señor seguía sentado en el mismo lugar, pero ya no tenía la mano en la cara. Me estaba mirando directamente y lo más perturbador, sus dos ojos estaban perfectamente normales, como si nada hubiera pasado, como si todo lo que vi antes hubiera sido una ilusión. No había rastro de aquel bulto sangriento, ni rastro del dolor. Incluso parecía que ya no era el mismo señor, pero al mismo tiempo lo era. Me bajé del vagón con el corazón un poco acelerado. El resto del día no pude acercarme al metro otra vez. Pensaba todo el tiempo en aquella cosa. Esa imagen venía a mi mente una y otra vez. No dejé de pensar en todo el día que aquello pudo ser un fallo en la realidad. Relato de Osvaldo G. La estación que nunca existió. Esto me pasó hace unos años en la línea 2 del metro de la Ciudad de México. La línea azul. Eran como las 11 de la noche y venía con un amigo de regreso de una fiesta por Metro Tasqueña. Sí, habíamos tomado, pero la verdad es que veníamos más cansados que borrachos. Queríamos llegar a casa, dormir y nada más. Nuestro plan era bajarnos en la estación Hidalgo para transbordar hacia la línea 3 rumbo a Indios Verdes. El vagón venía casi vacío, así que me acomodé en uno de los asientos y cerré los ojos. Estaba tan agotado que me quedé dormido sin darme cuenta. No sé cuánto tiempo pasó, pero de pronto sentí que alguien me sacudía con fuerza. Era mi amigo. Estaba nervioso. Me hablaba rápido como confundido. Por un segundo pensé que nos habíamos pasado de estación y que ya nos iban a bajar los policías, pero no. Me decía que no sabía dónde estábamos. Abrí los ojos, todavía medio dormido, y miré por la ventana. Estábamos detenidos en una estación que no reconocí. Era subterránea, como muchas en esa línea, pero lo que más me llamó la atención fue la iconografía en los muros. No era el clásico logotipo del metro ni los iconos que uno conoce.
Era como una figura de un dios mexica, y al lado tenía una palabra en náhuatl que tampoco reconocí y mucho menos memoricé. Me quedé viendo fijamente, tratando de entender si estábamos soñando. Todo era real. El vagón, la luz, el pitido que anunciaba el cierre de puertas. Vi que mi amigo se puso en pie, como si estuviera dudando si bajarse o no. Dio un paso hacia la puerta, pero al final se quedó. Las puertas se cerraron y entre él volvió a avanzar. La estación estaba completamente vacía, ni un alma, y tan rápido como apareció, se perdió entre la oscuridad del túnel. ¿Viste eso? Me preguntó mi amigo aún con cara de espanto. Sí, le dije, y no sé qué fue. Él me contó que venía despierto todo el tiempo, que según el trayecto ya deberíamos de haber llegado a Pino Suárez porque justo antes de entrar al subterráneo habíamos estado en San Antonio Abad. Pero entonces, cuando llegamos supuestamente a Pino Suárez, no era la estación. Los dos la conocíamos perfectamente y eso que vimos era otra cosa. Tal vez una estación de otra realidad, no sé. Cuando llegamos a la siguiente, vimos que era Zócalo, todo normal. De ahí seguimos hasta Hidalgo, trasbordamos y terminamos el viaje como si nada. Pero durante el resto del trayecto nos fuimos en silencio, todavía procesando lo que habíamos visto. Hasta hoy nos seguimos lamentando no haber sacado el celular a tiempo, no haber reaccionado más rápido. Hubiéramos sacado un video, una foto, algo que nos hiciera sentir que no lo habíamos imaginado, porque cada vez que lo contamos, se siente como si estuviéramos inventando. No sé qué pasó esa noche, pero estuvimos en una estación que nunca existió. ¿Será un fallo en la realidad? Relato de Cristian A. Fantasmas o fallas en la realidad. Cuando mi esposa y yo nos casamos, decidimos pasar nuestra luna de miel en Acapulco. Fue un viaje sencillo, sin lujos, pero lleno de ilusión. Apenas habíamos comprado nuestro primer carrito, un bochito rojo, de esos que hoy muchos ven como vintage, pero que en ese entonces era lo mejor que podíamos pagar. Nos emocionaba tanto la idea de tomar carretera juntos que no nos importaba ir al pasito. Queríamos disfrutar del camino. Tomamos la autopista del Sol que en ese entonces tenía apenas un par de años de haberse inaugurado. El paisaje era bonito, el clima perfecto y nosotros íbamos felices cantando y platicando de cualquier cosa. En un tramo bastante despejado vimos a lo lejos un auto clásico. Era un Cadillac antiguo, de esos largos y elegantes, impecable, como sacado de una película. Poco a poco nos fuimos acercando hasta que logramos rebasarlo. Cuando pasamos a un lado, noté que adentro iban un par de ancianos, una parejita de hecho. Él iba manejando con las manos firmes en el volante y ella iba a su lado, mirando por la ventana. Ambos se veían tranquilos, como si llevaran años haciendo ese mismo recorrido. Fue inevitable pensar que mientras mi esposa y yo íbamos comenzando nuestro camino juntos, ellos tal vez ya andaban en el tramo final del suyo. Le sonreí a mi esposa y ella me devolvió la sonrisa, como sin decirlo. Hubiéramos pensado lo mismo. Seguimos avanzando. Yo iba concentrado en el volante, pero todavía con esa sensación bonita de estar compartiendo algo especial. Fue entonces cuando vimos otro Cadillac más adelante. De entrada pensé que era coincidencia, que había alguna conversación o una convención de autos clásicos en Acapulco, algo así, pero mientras nos acercábamos me di cuenta de que no solo era igual al anterior, era idéntico. Me empecé a poner tenso. Miré de reojo a mi esposa y noté que ella también había reconocido el coche. Cuando lo rebasamos, se nos heló la sangre. Era la misma pareja de viejitos. Misma ropa, mismo auto, misma expresión. No había forma lógica de que nos hubieran rebasado sin que los hubiéramos visto pasar.
Ni siquiera habíamos hecho alguna parada, era como si hubiéramos regresado unos minutos en el tiempo o como si algo se estuviera repitiendo. Son los mismos, ¿verdad? Me dijo mi esposa casi en un susurro. Sí, le respondí sin querer sonar alarmado. Pero mejor vámonos tranquilos, no hay que pensar cosas raras. No volví a mirar por el retrovisor. Me dio miedo, miedo de lo que podía ver o de no ver. Mantuve la vista fija en el camino y traté de concentrarme solo en llegar a nuestro destino. Cuando por fin llegamos a Acapulco, el calor, el mar y la emoción de estar juntos lograron que nos olvidáramos completamente de aquel asunto. Pero al final de la luna de miel, cuando nos tocó regresar, los dos nos pusimos un poquito nerviosos. Por suerte, no los volvimos a ver. A veces nos preguntamos si lo que vimos fueron fantasmas o una falla en la realidad. La verdad no lo sé, pero se veían tan reales, tan presentes, que yo me inclino por lo segundo. Eso fue hace 30 años. Mi esposa y yo seguimos juntos, con altas y bajas como todas las parejas, pero aquí seguimos. 30 años de matrimonio y contando. Relato de Daniel C. Atrapado en otra realidad. Esto que voy a contar no me pasó a mí, sino a mi papá. Y aunque él no es de los que andan inventando cosas ni creyendo en fantasmas, esta experiencia la recuerda como uno de los momentos más extraños y aterradores de su vida. Ocurrió cuando era joven, durante una visita al pueblo donde vivía mi abuela. Era una de esas casas antiguas de adobe y teja, con cuartos grandes y techos altos, de esas que de noche se vuelven completamente oscuras si no hay velas o focos encendidos. Mi papá se despertó de la nada en plena madrugada. No supo por qué, pero algo lo hizo abrir los ojos. Sintió la necesidad de ir al baño, así que se levantó con cuidado para no despertar a nadie. El problema fue que al intentar moverse, la oscuridad era total. No veía nada, ni siquiera su propia mano frente a él. Decidió avanzar tanteando la pared, apoyando la mano derecha, y empezó a caminar despacio, bordeando la habitación. Sabía que en algún punto tenía que encontrar la puerta, o al menos el apagador, incluso una de las ventanas. Pero caminaba, y no llegaba a nada. Al llegar a la esquina, giró y siguió avanzando. Llegó a la segunda esquina, luego a la tercera, finalmente a la cuarta, y ahí se detuvo. No podía haber una cuarta esquina. No, por lo menos sin haberse topado con la puerta. La habitación, según él, era rectangular como cualquier cuarto normal. Ya había dado la vuelta completa y aún así no había encontrado la puerta. No estaba la ventana, tampoco la otra cama donde dormían mis abuelos, nada. Solo pared tras pared. Fue en ese momento que empezó a sentir un miedo muy distinto. No era miedo a la oscuridad, sino la sensación de estar en un lugar que ya no era el mismo cuarto de siempre. Como si se hubiera movido, sin darse cuenta, a otro espacio, a otra dimensión. Sentía que si despegaba la mano de la pared, se perdería para siempre. Así que se quedó ahí, quieto, sin soltarse, con la mano pegada al muro. Se hincó y comenzó a gritar desesperado, llamando a sus papás, pero nadie respondía. No se escuchaba nada, ni un ruido de casa, ni un grillo, ni el viento, ni pasos, como si el mundo se hubiera apagado. Cuando estaba a punto de entrar en pánico y salir corriendo a ciegas a cualquier lugar, en cualquier dirección, la puerta se abrió. Era mi abuela. Y en ese instante todo apareció, como si alguien le hubiera quitado una venda de los ojos. La habitación estaba ahí, igual que siempre. La ventana ya dejaba entrar un poco de luz, señal de que amanecía. La cama, la puerta, el apagador, todo en su lugar, pero durante ese rato, que para él fue eterno, nada de eso existía. Mi papá ya no le dijo nada a nadie, pero cree que esa noche estuvo o en el purgatorio o atrapado en otra realidad. Relato anónimo. La panadería de otra realidad.
Hace algunos años fui a visitar a mis abuelos a su pueblo. Ya tenía tiempo sin verlos, así que quise darles una sorpresa y llevarles algún detalle. Mientras caminaba hacia su casa, ya casi llegando, me envolvió un aroma delicioso a pan. Un pan recién horneado. De esos olores que te hacen cerrar los ojos y respirar hondo. Volteé a un lado y vi una panadería pequeña muy linda, como sacada de una postal. Tenía vitrinas de madera barnizadas y detrás de los cristales se asomaban conchas, donas, cuernitos, todo perfectamente acomodado. Me quedé parada, saboreándome mentalmente el pan, cuando de pronto tropecé con uno de esos postes bajitos, de esos que se usan para que las motos no se cuelen a las banquetas. Casi me voy de boca. Me enderecé rápido y volteé a todos lados para ver si alguien me había visto, pero la calle estaba completamente sola. Entré a la panadería. El lugar olía aún mejor por dentro. Era cálido, acogedor y se sentía como si el tiempo corriera más lento ahí. En el mostrador había una señora que me recibió con una sonrisa y a su lado estaba una muchacha joven, su hija, supe después. Le ayudaba a acomodar las charolas. Éramos solo nosotras tres en el lugar. Me empezaron a hacer la plática, muy amables las dos. Les conté que venía de visita, que iba a ver a mis abuelitos, que seguramente los conocían. Intenté ubicarles la casa, describiéndoles la calle, los vecinos, pero no daban con el lugar. Les dijo los nombres de mis abuelos y se miraron entre ellas como extrañadas, pero no les dieron mayor importancia. Me recomendaron sus conchas de chocolate y el strudel de manzana, que según ellas eran los más pedidos. Le pedí dos de cada uno. También agarré una oreja, una dona, un cuernito y un borrachito que la verdad fue el que más me gustó a mí. Antes de irme les dije que seguro volvería porque iba a estar de visita todo el fin de semana. Me despidieron con una sonrisa y salí feliz con mi bolsita de pan. Cuando llegué a casa de mis abuelos se pusieron muy contentos de verme. Esa noche cenamos pan con café de olla que preparó mi abuelita y fue una de esas cenas que se te quedan grabadas por lo reconfortantes. Mientras comíamos les conté sobre la panadería, les dije que estaba justo en la esquina, cerca de su casa, pero ellos se quedaron viéndose como con cara de no saber de qué les hablaba. Me dijeron que tal vez era una panadería nueva, que no la ubicaban. Al día siguiente salimos a hacer unas compras y a dar una vuelta por el centro. Ya de regreso les propuse pasar por más pan para que conocieran la panadería que les había mencionado. Van a ver qué delicia, qué belleza de lugar, no hombre. Cuando llegamos a la esquina, me quedé helada. Donde la noche anterior estaba la panadería, ahora había una casa de 2 pisos con fachada gris, persianas cerradas y un pequeño letrero de una empresa constructora. La puerta estaba cerrada con cadena. Me quedé parada frente al lugar confundida. Pensé que tal vez me había equivocado de calle, pero no. Todo alrededor era igual. Mismos árboles, mismas casas, el mismo poste bajito con el que me había tropezado el día anterior. Le di vueltas todo el fin de semana al barrio. Salí varias veces a caminar tratando de encontrar la panadería. Incluso pregunté a algunos vecinos, pero todos me mandaban a otra más pequeña, donde atendía un señor bajito y muy quemado por el sol. Fui, pero no era lo mismo. El pan no se acercaba ni tantito al que había comprado la primera vez. No sé qué pasó, pero lo único que se me ocurre es que fue una falla en la realidad. Una falla que me llevó a comprar y a comer el pan más rico que he comido en la vida. Pan de otra dimensión. Relato de Carla R. Un salto temporal. Yo estoy convencido de que lo que viví fue un salto temporal. No tengo otra explicación lógica para lo que pasó esa noche. Había quedado con unos amigos para ir al cine. Íbamos a ver una función de las 7 p.m., así que me estaba preparando con calma. Estaba en la sala viendo la televisión con uno de mis hermanos cuando noté que ya casi daban las 6 de la tarde. Me levanté rápido y le dije a mi hermano que me iba a cambiar. Crucé el pasillo y entré a mi cuarto.
Al entrar, miré el radio reloj que tenía junto a la ventana. Marcaba exactamente las 5:58, así que ya no tenía mucho tiempo para alistarme, por lo que decidí solo ponerme una chamarra y perfume. Caminé unos pasos hacia el ropero. Estaba decidiendo cuál chamarra llevar, cuando de pronto el reloj empezó a sonar. Cabe aclarar que ese reloj solo sonaba una vez al día. La alarma estaba puesta a las 6 de la mañana para levantarme y alistarme para ir a la escuela. Me saqué de onda. Me giré rápido hacia el reloj y en efecto, marcaba las 6 a.m. Lo apagué sin entender qué estaba pasando. Pensé que tal vez el aparato se había desconfigurado, así que tomé la chamarra y salí del cuarto. Ahí fue cuando empecé a notar que algo no estaba cuadrando. La casa estaba completamente en silencio. No escuchaba la televisión encendida ni a mi hermano viéndola. Me asomé a la sala y mi hermano ya no estaba. Fui a la cocina y tampoco había nadie. Salí a la calle, aún pensando que se me hacía tarde para ir al cine. El aire era frío y el cielo tenía ese tono azul oscuro del amanecer. Caminé unos metros y vi un par de señoras que iban con sus cubetas. Supuse que por la leche o el pan. Fue ahí cuando empecé a ponerme nervioso. Saqué mi celular y lo primero que noté fue que la batería ha bajado de un 80% a solo un 5%. Esto sin que yo lo hubiera usado. Y lo segundo y más impactante aún fue la hora, 6:05 de la mañana. Me temblaron las manos. Revisé mis notificaciones y tenía varios mensajes perdidos de mis amigos preguntándome dónde estaba, diciéndome que ya estaban en el cine. Me estaban apurando. Incluso uno de ellos me dijo que se cansaron de esperar y se metieron sin mí. Yo no tenía ni idea de cómo era posible eso. No sentía sueño, no recordaba verme acostado, nada. Para mí solo habían pasado unos minutos desde que entré a mi cuarto. Regresé a casa con la mente hecha un nudo. Me sentía como si me hubiera arrancado parte del día sin darme cuenta. Unas horas después, cuando todos estaban despiertos, les pregunté a mi hermano si se había dado cuenta de cuándo salí la noche anterior. Me dijo que no, que él seguía viendo la tele y que no notó cuando me fui. Lo único que recordó fue que cerca de las 10 de la noche entró a mi habitación a buscar un cargador, pero que no estaba yo. Asumió que ya me había ido y que seguramente después del cine me había quedado con mis amigos. Mis papás tampoco me vieron. Llegaron tarde de trabajar y mi hermano les dijo que yo había salido al cine con ellos. Como estaban cansados, se fueron directo a dormir. No sé qué pasó. Nadie me vio salir, nadie me vio regresar, pero yo no estuve dormido. No perdí el conocimiento, no me desmayé. Solo desaparecí por unas horas. Hasta hoy no creo que haya sido algo de mi mente. Creo que en realidad fue un fallo de la realidad, un salto temporal. No tengo cómo probarlo, pero sé que lo viví. Relato de Gerson S. Ella nunca existió. Esto que voy a contar no se lo he dicho a nadie fuera de mi familia. No porque me dé vergüenza, sino porque es de esas cosas que uno sabe que por más que intenta explicarlas, simplemente no suenan creíbles. Pero me pasó y todavía lo tengo muy presente. Cuando estaba en la prepa, llegó una chica nueva a nuestro grupo. Desde el primer día me llamó la atención. No sé, tenía algo. Era tranquila, muy reservada, pero había una especie de misterio en su mirada que me atrapaba. Empecé a buscar pretextos para que trabajáramos juntos en clase, y con el tiempo empezamos a llevarnos mejor. Incluso me invitó un par de veces a su casa para hacer tareas. Recuerdo bien la primera vez que fui. Vivía en una calle medio escondida, no muy lejos de la escuela. Era una casa sencilla pero acogedora. Conocí a su mamá, a su hermana menor y hasta un perrito que no dejaba de ladrar. Me trataron bien, todo normal. Pasaron unas semanas y un viernes por la tarde, al salir de clases, ella me dijo que pasara a su casa a recoger unos libros que me había prestado. No vi problema y le dije que sí, que en un ratito llegaba. Más tarde caminé hacia su calle, la misma de siempre, pero
La casa ya no estaba. Pensé que me había equivocado, que tal vez había tomado otra ruta, así que volví a rodear la manzana. Entré por la otra esquina. Revisé cada fachada. Nada. El lugar donde sabía que estaba su casa ya no existía. En su lugar había una panadería. No una casa adaptada, ni una remodelación reciente, una panadería vieja, de las de toda la vida, con letrero de metal y pintura desgastado por los años. Me paré ahí un rato confundido, como si mi cerebro me estuviera intentando jugar una broma. Quise acomodar las ideas, le quise escribir incluso, pero su número ya no estaba en mis contactos, ni su chat, ni sus redes. Revisé mis mensajes anteriores y no había nada, como si nunca hubiera existido, como si nunca hubiéramos hablado. Estuve horas dando vueltas. Le pregunté a una persona de por ahí si conocía a una familia que se hubiera mudado hace poco, pero me dijeron que no sabían de quién les hablaba. Una señora me comentó que muchos años atrás, donde estaba la panadería, sí hubo una casa familiar, pero eso fue, según sus palabras, hace mucho tiempo. Ese fin de semana estuve inquieto, sin poder pensar en otra cosa. Esperaba que el lunes todo se resolviera, que al verla en la escuela pudiera preguntarle directamente qué estaba pasando, pero no apareció. Le pregunté a unas compañeras con las que a veces se juntaba y me miraron como si estuviera inventando todo, como si jamás hubieran escuchado ese nombre. Esas miradas fueron lo que más me dolió. Me hicieron sentir que si seguía preguntando, iban a pensar que estaba mal de la cabeza. Decidí hacer un último intento. Fui a la dirección de la escuela y a pedir el nombre completo para ver si estaba inscrita. Me dijeron que no había ninguna alumna registrada con ese nombre. Ninguna. Es más, nadie había ingresado a nuestro grupo en ese año. Nunca existió. Esa semana estuve raro, callado, distraído. Mi mamá lo notó y me preguntó tantas veces qué tenía que al final le conté todo. Lo curioso fue su reacción. No se sorprendió. Me miró con calma y me dijo, a mí me pasó algo parecido y a tu abuela también. Ahí fue cuando comencé a pensar que algo no está bien con nosotros, como si hubiera algo en nuestra familia que nos hace cruzarnos con, no sé cómo llamarlo, personas o situaciones que no deberían de estar ahí, como si se resquebrajara un pedacito de la realidad. Ese día sentí que alguien me quitó una parte de mi historia y dejó un hueco en su lugar. Y sí, a veces me pregunto si nosotros, como familia, no deberíamos de existir. Relato de Edgar G. Una versión mía falleció. Hace algunos años mi hermano estuvo en coma inducido. Fue a causa de un ataque severo de asma. Uno de esos que te llevan al hospital de urgencias sin saber si vas a salir o no. Fueron días muy duros para toda la familia. Estábamos llenos de miedo sin saber qué iba a pasar. Después de varios días internados, por fin despertó. Se veía cansado, confundido, pero al final vivo. Al principio no hablaba mucho, como si todavía estuviera procesando todo. Pero con el paso de los días, empezó a contarnos lo que, según él, vivió mientras estuvo en coma. Nos dijo que no recordaba haber estado dormido. Al contrario, sentía que había estado en otro lugar, un pueblito, según sus palabras. Uno chiquito, con casas de adobe, calles de tierra y un clima extraño, como si siempre fuera otoño. No había mucha gente, pero tampoco estaba vacío. Lo recorría sin rumbo como si lo conociera, aunque jamás había estado en un lugar así. Hasta que de pronto nos contó que iba caminando por una calle, una pequeña. De la nada sintió un golpe seco en la cabeza, como si alguien le hubiera dado con algo muy pesado. Dice que sintió calor, un zumbido agudo en los oídos y una presión tan fuerte en el cráneo que pensó que le estaba explotando la cabeza. Fue una sensación intensa, dolorosa. Después, nada.
Lo siguiente que recuerda es despertar en la cama del hospital rodeado de doctores y familiares. Lo curioso, y aquí viene lo verdaderamente extraño, es que tenía una herida en la cabeza, no muy profunda, pero sí visible. Le sangró un poco y con los días le quedó una pequeña cicatriz. Desde entonces en esa parte ya no le crece cabello. Es como si algo realmente le hubiera pasado ahí, pero nadie le había tocado la cabeza mientras estuvo en coma. A mí, la verdad, siempre me dio vueltas en la cabeza ese detalle. He pensado muchas veces que tal vez lo que mi hermano vivió no fue solo un sueño. Quizá su conciencia fue a otro plano, a otra dimensión, y tal vez, solo tal vez, la versión de él en ese otro lugar fue la que tuvo que fallecer. Como si en el momento de ese golpe una especie de intercambio se hubiera hecho, una vida por otra. Y gracias a eso, la versión de él que conocemos volvió. Sé que suena loco, pero la cicatriz está ahí. Relato anónimo. Flotó sobre las vías. Hola Cris, quiero contarte una experiencia que me ocurrió en la estación del metro Panteones, en la Ciudad de México. Estaba esperando el tren, parada en el andén como cualquier otro día, cuando vi algo que me dejó helada. Una mujer vestida con traje oscuro pasó frente a mí sin decir nada, sin mirar a nadie. De pronto, sin dudarlo un segundo, bajó por las escaleras que llevaban directamente a las vías del metro. Me quedé confundida. Tenía claro que esas vías estaban electrificadas. Cualquiera que se acerque podría electrocutarse. Mi primer impulso fue mirar a mi alrededor esperando ver alguna reacción. Había más personas cerca, incluso policías en la zona que divide el vagón de mujeres, pero nadie parecía notarlo. Era como si nadie más hubiera visto lo mismo que yo. Lo más inquietante fue que cuando bajó a las vías, no caminó sobre ellas, flotó, sí, como si no tocara el suelo, simplemente se deslizó sobre las vías y subió las escaleras del otro lado, desapareciendo por uno de los pasillos. En ese momento llegó el metro y me subí, pero el miedo ya se había instalado en mí. Intenté justificar lo que había visto. Tal vez era una trabajadora del metro o a lo mejor hay un túnel especial que yo no conozco, quizá no vi bien, pero ninguna de esas explicaciones tiene sentido. Relato anónimo. Un hotel embrujado. Hola Cris, primero que nada, una muy sentida disculpa por mi ausencia. Por causas ajenas a mi voluntad no había podido estar presente. También mando saludos a Norma y a toda la maravillosa comunidad de Jordan Lovers. El siguiente relato nos ocurrió a mi madre, a mi hermana y a mí, y cómo no, en Semana Santa. Hicimos un viaje a las playas de Mazatlán, pero fue una mala elección. El mar estaba en condiciones peligrosas, alto oleaje y el clima adverso. Al ver esto decidimos no meternos ni siquiera a la orilla. Ya habíamos tenido una mala experiencia en Acapulco un año atrás, así que preferimos no arriesgarnos. Pasamos el día tranquilo viendo artesanías, comiendo algo rico y paseando. Pero la resolana le hizo daño a mi mamá. Ella es muy blanca y se quemó bastante, así que regresamos temprano a la habitación para descansar. Eran como las 7 de la noche. Una media hora después salimos a cenar algo ligero y regresamos al cuarto a dormir. Ya eran casi las 9:30. Hasta ahí todo parecía normal. Estábamos acostadas, platicando y riéndonos, cuando de pronto todo quedó en silencio. Un sueño muy pesado nos cayó de golpe, y en ese estado escuché a mi hermana. Trataba de gritar, pero parecía que le estaban asfixiando. Intenté moverme para ayudarla, pero mi cuerpo no respondía. Solo pude abrir los ojos. Fue entonces cuando vi la sombra. Una figura grande, oscura, estaba justo al lado de la cama y parecía que intentaba ahorcarla. Sentí que eso se dio cuenta de que yo la estaba viendo y entonces vino directo hacia mí. No podía gritar ni moverme, así que lo único que se me ocurrió fue repetir en mi mente una breve oración que me enseñaron desde niño. Detente, enemigo,
que el corazón de Jesús está conmigo. En ese momento sentí que la sombra se desvanecía. Me pude mover, corrí a la cama de mi hermana, la abracé y juntas comenzamos a orar. Fue ahí cuando mi mamá despertó, nos miró y nos dijo, bueno, ¿estas cosas no nos van a dejar en paz nunca? Entonces rezamos juntas la Magnífica y después logramos dormir un poco más tranquilas. Al día siguiente, mamá le comentó lo sucedido a la señora que organizó el viaje. Para nuestra sorpresa, no fuimos las únicas. Otras personas también reportaron experiencias muy parecidas durante la noche. Lo más inquietante es que semanas después, uno de los ahijados de mis papás, que trabajaba como maestro, nos visitó. Nos dijo que la SEP lo había enviado a una capacitación en ese mismo hotel en Mazatlán. Y sin que nosotros le dijéramos nada, nos describió exactamente lo mismo. Un sueño pesado, presencias oscuras y un ambiente extraño. Sus compañeros también lo vieron y de hecho pidieron cambiar de habitación. Cuando confirmamos el nombre del hotel, nos quedamos helados. No fue imaginación lo que pasó, fue una realidad. Gracias, Cris, y gracias, comunidad, por prestarle atención a este relato. Un abrazo enorme y bendiciones infinitas para todos. Relato de Lucy Grande. La mordida que no era de este mundo. Relato contado por Adolfo Ortiz, ocurrido en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Hola, ¿qué tal? Voy a contarles esta historia tal como me la contó mi compadre. La voy a narrar en primera persona para que se sienta como él me la dijo a mí, directo y sin adornos. Siempre me pregunté por qué mi papá no nos dejaba salir al patio cuando caía el sol. Nada de jugar afuera, ni lavar la ropa, ni andar solos en la oscuridad. Si algunos de mis hermanos o yo intentábamos salir después del anochecer, mi papá se enojaba bien feo, nos regañaba duro. Nunca entendíamos por qué. Cuando teníamos como 12 años, me armé de valor y le pregunté directo, ¿por qué no nos dejas salir en la noche, papá? Él se quedó callado un rato y luego me contó algo que nunca se me va a olvidar. Antes de que tú nacieras, me dijo, tuvimos una niña, tu hermanita. Vivíamos en otra parte, allá por las faldas del cerro. Éramos tu mamá, yo y la bebé. Cuando nació, el doctor le dijo a tu mamá que guardara reposo, y así lo hicimos. Yo llegaba de la labor y la encontraba ya cocinando o dándole de comer a la niña, pero un día fue distinto. Llegué a casa y no oí ni un solo ruido. Entré y tu mamá estaba dormida, profundamente dormida. Le hablé, la moví, pero no despertaba. Entonces me entró la desesperación. ¿Y la niña? No la tenía a un lado como siempre. La busqué y la encontré debajo de las cobijas por los pies, toda morada y sin moverse. Justo entonces tu mamá despertó. No sé cómo, pero reaccionó. Agarramos a la niña y corrimos al centro de salud. La revisaron rápido, pero no hicieron nada. Dijeron que había sido una muerte natural, que a veces los bebés se duermen y ya no despiertan, o que la cobija la pudo haber ahogado. Nos regresamos con el corazón hecho trizas. En casa tu mamá empezó a cambiar a la niña para ponerla en su cajita y fue entonces que lo vimos. Tenía una mordida fea en la pancita justo alrededor del ombligo. Una marca morada, profunda. Su cuerpecito se sentía blandito como si ya no tuviera nada dentro, nomás el pellejito cubriéndole los huesos. Con el tiempo supimos que no era la primera vez que pasaba algo así en el rancho. Decían que las brujas buscaban a los bebés que no estaban bautizados, que dormían a la mamá y al papá con brebajes o encantamientos y que se los comían por dentro. Y yo estoy seguro, hijo, que una de esas malditas brujas se comió a tu hermana. Desde ese día entendí por qué mi papá era así, por qué nos metía a todos antes del anochecer, por qué no le gustaba que nadie durmiera lejos, ni solo, ni sin protección.
Y también entendí por qué cuando nacía un niño en la comunidad, lo llevaban a bautizar luego, luego, sin esperar ni un día más. Porque allá en el rancho hay cosas que no perdonan la espera. Relato de Gu Paniagua.